Hoy hablaremos acerca de la clase de los basidiomycetos. Los basidiomycetos son los hongos que conforman el filo de los basidiomicotas dentro del subreino Dicaria. Estos presentan unas 30.000 especies descritas, las cuales el 37% son macrohongos distribuidas en diversos hábitats en todo el planeta. La característica principal de los basidiomycetos es que presentan las basidiosporas. Estas son las esporas sexuales, que son producidas en los basidios. El cuerpo de los basidiomycetos está formado por un micelio primario haploide de corta duración, seguido de un micelio secundario diploide. En cuanto a su hábitat, estos basidiomycetos se pueden encontrar tanto en terrenos acuáticos como en la tierra. La reproducción de los basidiomycetos. El ciclo comienza cuando dos micelios primarios con hifas monocarióticas compatibles se acercan. A medida que se fusionan, ocurre la plasmogamia, originando de esta manera un micelio secundario, empezando la etapa dicariótica. Este micelio desarrollará periódicamente basidiocarpos. En el embés del basidiocarpo radicoide encontraremos las láminas donde se hallarán los basidios. Aquí ocurrirá la cariogamia, que formará un núcleo cigótico en el cual ocurrirá la meiosis, siendo esta la única etapa diploide del ciclo. La meiosis dará fase a la fase haploide y producirá 4 núcleos que se convertirán en 4 basidiocarpos. Estas serán liberadas al madurar y cuando encuentren un lugar favorable germinarán, iniciando así el ciclo y completando así la fase sexual. Seguidamente tenemos la reproducción asexual. Esta consiste en la separación de un trozo de micelio que sigue su crecimiento independientemente. A partir de los basidiocarpos, se forma un micelio primario mononucleico y después de un fragmento de la hifa se separa el micelio vegetativo. Este fragmento crece para poder volver a generar un nuevo micelio, completando así la reproducción asexual. Dentro de los basidiomycetos encontramos 3 grupos. Como primer grupo tenemos al grupo de los saprófitos. Estas especies descomponen distintos compuestos provenientes de la materia orgánica muerta en los bosques. Y dentro de ellas tenemos algunas especies como por ejemplo el Strobilurus tenaceus. Esta es una especie de interés ya que descompone conos de diversas especies de pinos. Esta especie produce un compuesto químico llamado estrobilurina que ha resultado ser efectiva en el control de hongos y bacterias de fitopatógenos. Otra de las especies que podemos encontrar dentro de este grupo es la especie de la Ganoderma lodicum. Esta Ganoderma lodicum se ha utilizado como antiviral, antitumoral y antioxidante debido a los compuestos químicos que produce. Seguidamente tenemos el grupo de los parásitos. Este grupo de los parásitos es el encargado de causar diversas enfermedades y plagas en algunas plantas y también enfermedades en algunos animales. Diversas especies de Poxinomicotina son patógenos obligados de las plantas, siendo el más conocido el de la roya. Estas causan severos daños a numerosos cultivos como cereales, café y frutales, entre otros, disminuyendo así su productividad. Y otro de los que tenemos es los carbones o tizones, que son enfermedades causadas por especies de Ustilaginomicotia, Estas reciben ese nombre porque forman masas teliosporas de color negro. Estos hongos atacan principalmente las estructuras reproductivas del hospedero, dañando totalmente la productividad de los cereales. Como último grupo tenemos a los grupos simbiontes. Desde los grupos simbiontes se forman asociaciones mutualistas. Estas son las que forman micorrizas con diversas especies de árboles. En el caso de los basidiomycetos se presentan etnomicorrizas, que son las micorrizas externas. Estas hifas de hongos se extienden en el suelo, aumentando la superficie de absorción de agua y minerales que son aprovechadas por la planta, mientras que esta la facilita azúcares, produciendo así la fotosíntesis. Estos grupos de micorrizas son de gran valor económico y ecológico, ya que en ellas se encuentran las setas comestibles como son los champiñones y los hongos alucinógenos. Ya sería todo. Hablando de una de sus especies de importancia agronómica del género Ustílago, estudiaremos a la especie Ustilagomyces. Estos son parásitos de plantas que causan pérdidas en los cultivos a nivel mundial y que también estos producen la enfermedad conocida como el carbón del maíz. Cuentan con 2 fases durante su ciclo de vida, la de ser saprófita y la de ser parásita. Esta última es específico del maíz. Centrándonos en el desarrollo del hongo Ustilagomyces,
Todo inicia con el proceso de meiosis, que es equivalente a la división celular, lo cual ocurre dentro de las teliosporas. Luego estas teliosporas germinan produciendo las basidiosporas. Estas basidiosporas se producen, en estas basidiosporas se producen 4 células haploides o también llamados esporodios. En esta fase pueden atacar cualquier parte de la planta, pueden atacar la parte foliar, la parte del tallo, la parte de las flores, especialmente tejidos meristemáticos en desarrollo, como es el caso del fruto. Los síntomas aparecen como clorosis, manchas y por último, junto al crecimiento del fruto, se desarrolla una serie de tumores o agallas, produciendo la enfermedad del carbón, lo cual es considerada plaga para los cultivos. Cuando estos dos tubos son sexualmente compatibles, inician lo que es el proceso de señalización química y cada uno forma un tubo de germinación. Cuando estos tubos se encuentran y se unen, ocurre lo que es la plasmogamia, y lo cual es la unión de las células de ambos tubos sin que se unan los núcleos, dando como resultado a una estructura dicariótica, conocida como filamento infectivo. Y este filamento infectivo se moviliza sobre la epidermis de la planta. Estos buscan un lugar apropiado para la penetración hacia los tejidos internos del hospedero. Cuando se encuentran en el interior de la planta, se va a producir lo que es el desarrollo del micelio dicariótico, el cual se mueve entre la célula de forma intracelular e intercelular. Estos dejando débiles a los diferentes tejidos y órganos de la planta, rompiendo sus defensas y alcanzando sus haces vasculares, así multiplicándose con mayor rapidez por toda la planta. Este micelio causa alteraciones en el crecimiento celular del hospedero, llegando a las flores fecundadas y justo antes de originar el fruto. Aquí estas células individuales del micelio dicariótico se separa e inicia el proceso, lo que se conoce como cariogamia. Esto quiere decir la fusión de núcleos para formar células diploides denominadas teliosporas. Estas teliosporas aumentan de tamaño y desarrollan paredes gruesas de color negro, que son responsables de la coloración de la agalla. Las esporas empiezan a observarse de un color blanco, que es muy diferente al grano, y que posteriormente se empiezan a oscurecer en la madurez. Estas esporas son de forma variable, pueden ser globosas, alargadas e irregulares. Al llegar a la maduración se da lo que es la liberación de las esporas por la ruptura del tejido que cubre las agallas. Y finalmente son estos liberados por el medio por diferentes factores, iniciándose así lo que es su ciclo de desarrollo. El desarrollo de esta enfermedad se ve favorecida por diferentes factores, por ejemplo, las condiciones de sequía y temperatura. También lo que es la incidencia de esta plaga es mayor en cultivos no resistentes, en plantas que crecen en suelos con elevados niveles de nitrógeno, en suelos pobremente drenados y en donde las plantas fueron dañadas con las labores culturales. Generalmente esto se destruye la planta infectada con el fin de evitar lo que es su propagación. Como medio de control cultural sería, ¿no?, quemando las partes de las plantas infectadas y también cubriendo las espigas y las mazorcas con plásticos y para luego enterrarlos aproximadamente a 1 metro en terrenos no cultivables. Y finalmente el control químico vendría a ser el uso de los fungicidas. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la Puccinia stiriformis, que es un hongo que pertenece reino fungi, filo Basidiomycota, clase Puccinomycetes, orden Puccineales, familia Pucciniaceae, género Puccinia. Este hongo es un hongo que causa daños en la agricultura debido a que es un hongo patógeno con las siguientes características. Tiene una rápida dispersión a lo largo de las instancias debido a que tiene una capacidad de causar infecciones sucesivas, sobre todo en estaciones climáticas favorables. A mayor tiempo de temperatura, aumentará el crecimiento del hongo y se ralentizará, ocasionando un cambio de color en la enfermedad que se producirá o empezará a aparecer puntuaciones de color negro o color oscuro, y esto constituye una evolución del hongo y a su fase sexual, lo que implica que este hongo presentará una adaptación genética
ya que al ver que sus condiciones favorables como temperatura y humedad cambiarán, el hongo producirá la recombinación de genes. La enfermedad más común que causa este hongo es la roya amarilla, que es una enfermedad común en los cereales, como el trigo. Para poder identificar si el hongo Puccinia estiformis es causante de esta enfermedad, es importante identificar los patógenos. Las postulaciones alargadas se presentan en el haz de las hojas. Estas postulaciones son llamadas uredios, que se encargan de romper la cutícula del hospedero para que puedan desprender esporas que se llaman uredinoesporas. Son de color amarillo y las lesiones están alineadas entre los nervios y el tamaño dependerá del tipo de infección. Si es de media a severa, puede producir hojas secas y de forma prematura y completa. Debido a su rápida dispersión, es importante identificar los focos para anticipar un daño severo en el resto del cultivo. Cuando el daño es severo, el daño puede aparecer en las vainas, espigas y granos. La roya amarilla del trigo es una enfermedad muy agresiva. El daño dependerá de las condiciones favorables en las que nos referimos a la temperatura, humedad y sus diferentes condiciones climáticas, que son el estado fisiológico de la planta. Y como bien ya se mencionó, las condiciones favorables para el desarrollo del hongo son la humedad, que se refiere a la cantidad de agua que se encuentra, la temperatura y el viento, ya que el último va a ayudar a la dispersión del hongo. La roya amarilla necesita de 10 a 14 días de latencia para infectar o generar nuevas esporas. En cuanto a su temperatura, las más óptimas son de 7 a 15 grados Celsius. El viento es un parásito obligado, lo que quiere decir que necesita un hospedero vegetal vivo y muere cuando la planta infectada también fallece. La incidencia de la enfermedad se refiere a la capacidad de infección del hongo, debido a que se adapta o se especializa para cada especie vegetal que infecta, lo que ocasiona una dificultad para su debido control, debido a que con el tiempo este hongo será más agresivo y ocasionará mayores pérdidas. La mayor incidencia de enfermedad se produce en zonas templadas, húmedas y frescas. Es necesario conocer las medidas de control de la enfermedad. Se debe considerar la variedad, la localización del cultivo y la producción que ésta da. Podemos considerar distintos manejos de control, como las prácticas agronómicas. Como ejemplo, en esta podemos tener evitar el rebrote de la enfermedad, para lo cual se recomienda la interrupción del ciclo del hongo. También el tratamiento de semilla. Aunque este hongo no afecta a la semilla, puede dejar una proliferación de esporas, las que son causantes de iniciar la enfermedad. También tenemos el manejo de resistencia de variedad, que esto se refiere al comportamiento del hospedero ante el hongo, que es causante de la enfermedad, en cual se recomienda plantar especies que sean resistentes al patógeno. Esto es gracias a un fitomejoramiento y una obtención de nuevas cruzas. El control químico, este control suele ser el más eficaz, pero no el más recomendable. El uso de distintos fungicidas ocasionará no solo un daño ambiental, sino que también dará al patógeno con el tiempo cierta resistencia. Y al retener resistencia a estos químicos, se considerará que el patógeno será de suma agresividad. Vamos a hablar sobre la roya del cafeto, la Emilia bastratis. Su clasificación taxonómica, en este caso, es de reino fungi, la clase de Pucciomycetes y la orden de Puccionalis, género Emilia. Bien, sobre el ciclo de vida de este hongo. El ciclo de vida aparece en el en vez de la hoja. Se observa manchas pálidas, pequeñas. Ahora, esto empieza desde la deposición, la infección y la clorosis, y ya posteriormente la liberación del inóculo. Comprende ciertos periodos, los periodos de germinación, colonización, multiplicación, y en este caso tenemos la germinación que se hace a 22 grados centígrados, y en el periodo de latencia, que en este caso sería de la multiplicación, tenemos de 17 a 25 grados centígrados. Tiempo de ocurrencia. La germinación es de 1 a 5 horas. El periodo de incubación es de 17 a 42 días. Y en este caso, en la multiplicación, el periodo de latencia es de 26 a 50 días y el periodo de generación de 26 a 62 días. Luego tenemos ya cuando pasa el periodo de latencia, en la etapa de la multiplicación de la hoja, que es de 30 a 60 días. Daños y síntomas. Los daños son severos en este caso, produciendo la defoliación de la hoja. Y esto pues produce lo que son pérdidas, las pérdidas en las cosechas. Los síntomas tenemos como consecuencia manchas pequeñas, como se estaba mencionando antes, unas manchas
que al inicio no se puede notar tan claramente, pero después se hace notorio. En este caso al inicio son manchas claras, un poco amarillentas, acá como se puede observar en el mouse, en esta parte. Entonces son pequeños. Ahora, a medida de esto va creciendo y posteriormente ya se va observando como es en este caso. Por ejemplo acá, en la A y B podemos observar una vista a microscopio, el cual corresponde a la ureginospora del hongo. En la C y D se logra ver el acercamiento al síntoma, en este caso, en esta imagen. Y en esta imagen se logra ver la defoliación de lo que causa este hongo. Y acá en la A y en la B podemos observar lo que es, o los síntomas mejor dicho, en la A y la B podemos observar los síntomas de este hongo, ya sea en el ENVES o ya sea en el AS. Medidas fitosanitarias. Control cultural. Dentro del control cultural podemos hacer lo que es la reducción de las sombras con el fin de evitar la humedad y la temperatura. Esto para que este hongo, esa plaga, no se pueda desarrollar y podamos inhibir el ataque de este hongo. Control químico. Tenemos lo que es el hidróxido de cobre, el Cuprox, que comercialmente se conoce así, con una dosificación de 2.5 a 3.5 gramos por litro. El oxicloruro de cobre, el Cupravit verde o Oxicut, cuya dosificación es de 4.5 a 5 gramos por litro. Tenemos el óxido de cobre, más conocido como cobre Nordox, de 2.5 a 3.5 gramos por litro. Eso sería todo.